El fracaso de las reformas comunistas de Petro en el Congreso se tornaron evidentes. Por otro lado, las falacias de paz total, queda claro que no es otra cosa sino entregarle la seguridad de los colombianos a la subversión, al terrorismo y a la delincuencia. Entonces, por otro lado, vemos que el colombiano comienza a despertar. El 21 de abril nos dimos cita, millones de personas en 20 más plazas de Colombia, mostrando que más del 80% de los colombianos estamos contra el comunismo y queremos preservar la institucionalidad, la Colombia católica. Entonces, ¿cómo se puede entender la actual situación por la cual hay reforma a la salud sin aprobación del Congreso, simplemente por acuerdo de transición con las EPS y las empresas privadas? ¿Cómo se entiende que la reforma a la pensión pase de manera tal a que de aquí a poco ya no vaya a haber dinero para las pensiones de las personas de aquí a 5 o 10 años? Es decir, Petro va a usar ese dinero para sus populismos demagógicos. ¿Cómo se entiende que él habla de una constitución popular por decreto por encima del artículo 374 de la Constitución, que da un marco legal a todo eso? Es decir, es un golpe de Estado. ¿Cómo entender todo eso? No se entiende si no hay una traición de las cúpulas del país, de la clase empresarial y lamentablemente de la jerarquía eclesiástica. Veamos esto, que es muy importante. Nos están traicionando, estamos quedando solos. Bienvenido a esta nueva emisión de 7 días en revista del 29 de abril del 2024. Un saludo cordial para todos los amigos del Centro Cultural Cruzada. Bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista, donde semanalmente analizamos los acontecimientos con objetividad, pero con espíritu de fe, pretendiendo rescatar la Colombia católica. Sí, la vamos a rescatar, pero con ayuda de Dios. Vemos el panorama muy grave, cada vez más complicado, y que se nos escapa de la mano a todos los colombianos de bien. Bueno, pero antes de continuar, los invito a que usted se suscriba si no ha hecho esa suscripción a nuestro canal, porque usted encontrará un análisis objetivo que le ayudará a usted para tener elementos para entender lo que está aconteciendo en nuestro país y las herramientas que podemos tener para poder salir del grave problema del abismo en el que estamos cayendo. Grave abismo. ¿Por qué hablo yo? Es porque este gobierno no le interesa el bien común, está llevando al abismo y al desastre económico, moral, religioso y cultural en todo sentido, porque lo que único le interesa a Petro es la ideología, es decir, la victoria de móviles ideológicos. Vea usted, por ejemplo, la reforma de la salud fracasó en el Congreso, pero terminó prevaleciendo a través de acuerdos semisecretos que hace el gobierno Petro con todas las empresas de las EPS privadas, que ahora están muy contentas. ¿Por qué están tan contentas? Si es un régimen de transición, de manera tal a que el Estado se está haciendo con la mayoría de las personas para la asistencia a la salud, y que la empresa privada cada vez está más comprometida. Es porque debe haber una facturación muy grande, es decir, se están dejando comprar a expensas de los colombianos, que somos los que vamos a sufrir. De aquí a poquito no va a haber salud para nosotros, va a haber un retroceso enorme en nuestra calidad de vida. Y por otro lado, la reforma a la pensión terminó siendo que ahora nos van a imponer colpensiones, toda una serie de exigencias para parte del dinero que se cobra para pensiones vaya para los pobres, vaya para los que no tienen pensión, etcétera, etcétera. Parece muy bonito, parece una caridad, pero eso va a vaciar el fondo de pensiones. ¿Por qué
se está dando eso? Porque los fondos de pensiones particulares están también negociando con el gobierno y se supone que es con mucho dinero que ellos están realizando y están tan contentos entregando las pensiones del país de los colombianos. Es decir, no se están traicionando. Esto nos recuerda la misma situación de la Venezuela de Chávez y la Venezuela de Maduro. En tiempo de Chávez, la familia del clan Cisneros permitió trabajar con el gobierno comunista a cambio de jugosas contrataciones que recibió el clan Cisneros. Toda la empresa venezolana fue la culpable de la situación de Venezuela. Está aconteciendo lo mismo ahora en Colombia. Los que se jubilen de aquí a poquito no van a tener fondo de pensiones, van a estar empobrecidos y en la ruina económica. Esa vejez de aquí a unos 5 o 10 años no va a tener condiciones de vivir y no va a haber salud en el país. Pero no solamente es la empresa privada que nos está traicionando. Por otro lado, vemos las exhortaciones del cardenal Rueda, que es en nombre de la Conferencia Episcopal, pues él es el presidente de la Conferencia Episcopal. Él convoca jornadas de oración por nuestros hermanos, porque dice que todos somos hermanos, para reactivar la paz en Colombia. Entonces él habla de la paz de Cristo. No, señor, no habla de la paz de Cristo, es la paz comunista de la guerrilla, esa que le quiere extender la mano, porque la paz de Cristo hace décadas la misma Santa Iglesia renunció. Ya en tiempos de Pablo VI se confió a la ONU la salvaguardia de la paz y ya no es la paz de Cristo como lo enseña Pío XII en la encíclica Aurietis Aquas, sino una paz atea y laica. Ya no es la paz conforme a la justicia, conforme al Sagrado Corazón de Jesús, conforme a la ley de Dios y a la ley natural. Entonces esa bandera de la izquierda católica, que es una infiltración dentro de la Iglesia de todas las ideas comunistas, nos está comenzando a querer salvar el atolladero de la paz total. Ustedes saben que la paz total, los acuerdos que hay con el ELN y las negociaciones con las disidencias de la FARC, terminó en un cese bilateral de fuego, pero no fue cese bilateral de fuego, fue simplemente que las Fuerzas Armadas y la policía se fueron obligadas a volver a sus batallones, mientras la guerrilla extorsionaba, hacía controles, hacía retenes, secuestraba y tomaba control de vastas zonas del país. Por supuesto, fue tal el escándalo que volvió a parar el cese bilateral de fuego, pero la consolidación de las guerrillas, de las FARC, del ELN, fue evidente frente a ese regalo que Petro les dio y bajo la protección de Petro. Es decir, la paz total no es otra cosa sino un amarrar, colocar una cárcel para todos los colombianos, y es un peligro que cada vez crece más porque cada vez es menor el poder y el control de las Fuerzas Armadas para salvaguardar los derechos constitucionales de los colombianos, y cada vez más es mayor el control y el poder de la guerrilla y de los grupos terroristas. Es decir, nosotros estamos frente a un atolladero, y que todo eso se está viendo ahorita con una intimidación. Para el 1 de mayo se prevén marchas multitudinarias. Dicen que el aeropuerto El Dorado, nos dicen amigos nuestros, está con una congestión enorme, y son grupos de indígenas que viajan en avión a todos los lados de Colombia para el próximo 1 de mayo. ¿Qué van a hacer esas mingas indígenas, esos clanes indígenas viajando por todo el país? Pues bien, ellos llegan, se asientan allá, van a hacer simplemente vandalismo, pero también van a hacer brujería. Brujería es muy importante eso para coaccionar a los colombianos en una burbuja, digamos, de torpor, fruto de la acción demoníaca, ¿no? Entonces,
nosotros vemos que concomitante a eso, a esas negociaciones, a esa intimidación, viene la intimidación de violencia, como quien dice, ¿usted quiere sangre? Pues bien, es simple y sencillamente que usted no acepte el avance del comunismo. Es decir, estamos siendo chantajeados. Entonces, nosotros vemos que lo que quiere la izquierda católica con esas jornadas de oración es recomponer el cuadro de los diálogos. Es una mordaza a las conciencias, porque esas izquierdas que están en las sacristías en todo Colombia y promovidas por el partido, la Conferencia Episcopal Colombiana, que juega un papel a favor de la izquierda, claro, pero todo eso es en base a un falso sentido evangélico, porque dice que todos somos hermanos, que hay que tenderle la mano a la izquierda, hay que tratar de comprenderlos, y de esa manera, pues, aquel que no acepte el comunismo y que no acepte sino la Colombia católica y que no acepte el comunismo, vamos a ser tachados de guerreristas y de antievangélicos, porque no tenemos caridad y amor al prójimo. Entonces, por un lado, la izquierda católica comienza a intimidar. Acuérdense que Petro es fruto de la izquierda católica. Acuérdense que fue el único candidato que fue recibido por el Papa Francisco antes de las elecciones. Los otros candidatos no fueron recibidos por el Papa Francisco. De esa manera, claramente fue otra mordaza de las conciencias, y muchos católicos votaron pensando en que de pronto evangélicamente habría un comunismo cristiano y que él sería muy malo si él no acepta la destrucción de sus instituciones, de su familia y de la propiedad privada para repartirla entre los pobres en una idea utópica de fraternidad. Pero entonces esa izquierda católica nos está amordazando de nuevo, y ahora es la empresa privada que también juega a traición contra los colombianos, y de manera tal que impulsa el impulso de nuevo de las reformas de base comunistas. Por otro lado queda la Constitución que se ofrece, que amenaza Petro, que va a ser por fuera del artículo 374 de la Constitución, que muestra el marco legal, es decir, una convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Todo indica que si nosotros resistimos, él vendrá con un golpe de Estado, con una Constitución por decreto, de manera tal a que, y si no queremos, entonces viene la violencia brutal y nos comienzan a intimidar. Esa es la situación actual. Entonces, nosotros no tenemos el apoyo de las élites, de la clase del poder colombiano, ni la casta política, ni la casta empresarial, ni la élite religiosa. Estamos solos. Frente a eso yo concluyo, ¿qué debemos hacer nosotros los colombianos de bien? Renunciar y ver si de pronto las cosas salen bien capitulando ante el enemigo. No es esa la solución, porque Dios castigará, porque el comunismo es una secta atea, materialista, hegeliana. No podemos aceptar sus postulados, no podemos aceptar entonces que ahora son las ancestralidades que van a reemplazar la nueva religión, la religiosidad del pueblo colombiano, y perdamos de vista la Colombia católica. Lo que nosotros debemos hacer es volvernos a la Santísima Virgen, y por eso es que Cruzada ha venido empeñado en promover el rosario público por Colombia en todo el país constantemente, porque así como Nuestra Señora profetizara en 1917, Nuestra Señora de Fátima profetizara en 1917 el triunfo global del comunismo como castigo por los pecados y por no haber atendido sus pedidos. Si nos volvemos a ella, ella nos perdona, nos ayuda y nos rescata nuestra patria. Por eso el rosario es la única solución en este momento en que estamos solos. Solo el rosario podrá salvar a Colombia, y es lo que hicieron muchas naciones. Yo siempre recuerdo a ustedes
lo que pasó en Austria en 1945, en que un monje capuchino, viendo que Austria quedaba en manos de la Unión Soviética, como un acuerdo, el acuerdo de Yalta, que los entregó y los regaló al comunismo. Pues bien, ellos comenzaron a rezar a instancias de un monje capuchino, una cruzada del Rosario que terminó masivamente todo el pueblo austríaco rezando el Rosario, y eso tuvo un premio. En 1948 las tropas rusas salen de Austria dejando libre, sin explicación ninguna, a esa nación católica. Hagamos lo mismo, llenemos el país de rosarios públicos por Colombia. Y yo lo invito a usted, si usted es de esas personas que está en ese desasosiego, en esa preocupación, en ese sentimiento de impotencia, unámonos todos en el Rosario. Sea usted un capitán del Rosario Público por Colombia, en su ciudad, en su barrio, en toda Colombia, que donde haya un lugar en el mapa de Colombia que usted apriete, salga un Rosario Público en plazas públicas, más que en iglesias, donde también se reza, por supuesto. Vamos a unir a toda Colombia bajo un clamor, rezar el Rosario Público por Colombia. Yo le dejo aquí un link que, si usted lo aprieta, puede inscribirse y podemos mandarle asesores, podemos conversar y ayudarle para usted convocar un Rosario Público en su ciudad. Hagámoslo antes de que sea tarde, y aunque ya es tarde, sabiendo que Nuestra Señora es Madre de Misericordia, ella nos puede sacar de ese atolladero. También llame a este teléfono que voy a colocar aquí abajo, de manera tal a que, pues, de una manera o de otra, usted se comunique y hagamos una verdadera legión, una cadena de Rosario Público por Colombia que toque en el cielo, y de esa manera baje con un rocío celestial que salve a Colombia del comunismo. Muchas gracias por escuchar esta nueva emisión de 7 días en revista. Lo esperamos la próxima semana y esperamos su respuesta. No deje usted no solo de suscribirse, de colocar un me gusta para que esto tenga mayor difusión y hagamos apostolado, sino también inscríbase, haga ese acto heroico de entusiasmo que Nuestra Señora lo va a recompensar. Inscríbase como capitán en el Rosario Público por Colombia. Muchas gracias.